Buenos días, bienvenidos este viernes a la misma hora que se transmite por Telecentro, Canal 13, gracias por su sintonía. En este viernes 29 de enero, señores, y pensar que fue ayer prácticamente cuando celebrábamos la llegada del año 2021, y se puede decir que conmemorábamos, porque no fue mucha celebración lo que la gente tuvo en este pasado 2020, y ya tenemos el cierre prácticamente de enero de este año. Muchas informaciones por tratar, muchos temas de actualidad, temas de salud, temas de política dominicana, también algunas situaciones que se pueden manifestar en los próximos días en distintos sectores del país, sobre todo por hechos que podrían suscitarse en lo referente a la política dominicana y a la justicia también. Nosotros estaremos aquí analizando diversos temas de estos y por supuesto iniciamos con lo que ayer fue el tema del día, sobre todo luego del planteamiento de su posición. Decíamos ayer que Leonel Fernández iba a plantear su posición respecto a la decisión de la Junta Central Electoral de excluir a ese partido, la Fuerza del Pueblo, de las organizaciones políticas que formaban parte del tren mayoritario que lo compone toda aquella organización política conforme a las leyes dominicanas que superan el umbral del 5% de las votaciones. Bajo este argumento, básicamente Leonel Fernández lo que plantea en esta ocasión es que, disculpen ustedes, es que la decisión de la Junta Central Electoral fue injusta e irregular. Injusta e irregular, según el expresidente, por entender que esta vulnera el derecho constitucional de cualquier sujeto de derecho. Sujeto de derecho es aquella persona física o jurídica que en alguna medida se pueda ver en alguna situación ante sencillamente cualquier institución, cualquier decisión de cualquier otro sujeto de derecho, como en este caso lo es la Junta Central Electoral en su condición de organismo del Estado. Y esto es lo que plantea Leonel Fernández como bajadero para alcanzar la mayoría, o sea, para alcanzar el umbral del partido mayoritario, que de por sí lo necesitaría, sobre todo para el tema del financiamiento, porque hay que contar con un ejemplo que él mismo ponía, de que el Partido Fuerza del Pueblo había pasado del lugar 18 al lugar 13 en unas solas elecciones. O sea que el tema de la presencialidad, vamos a decir así, en las casillas electorales no era algo que le preocupaba. Pero bueno, yo entiendo, habiendo escuchado el argumento de Leonel Fernández, lo mismo que decía ayer en este espacio en lo relativo a la decisión de la Junta. Yo entiendo que al partido Fuerza del Pueblo no le sale ningún tipo de reclamo. Bueno, tiene que hacerlo porque en política se hace lo que conviene, no lo que necesariamente vaya conforme a la legalidad. Pero bueno, bajo esa premisa, entiendo que el partido Fuerza del Pueblo lo hace más que por un tema de descontento, más que por un tema de desconfianza a la Junta Central Electoral, se pudiera decir, lo hace por un tema de que tiene que agotar los plazos, porque dicen por ahí que no hay peor diligencia que la que no se hace. Y si usted me dice a mí que yo tengo seguro 1.000.000 de pesos y mañana me salta con que ese 1.000.000 de pesos está condicionado a que tenga tal o cual cualidad, entonces yo agotaré el mecanismo posible para que no se me ubiquen esas cualidades que quizás no poseo, sino que manifieste en alguna medida las cualidades que sí tengo y que puedo utilizar para alcanzar ese 1.000.000 de pesos que usted me ofrece. Igual pasa, entiendo yo, con la Fuerza del Pueblo. Uno de los argumentos que plantea que puede ser válido es el tema de que ¿por qué redondear en descenso y no en ascenso? Aquí históricamente, recuerden el caso del Partido Reformista, que el propio Leonel propició en la Junta Central Electoral que se considerara partido mayoritario porque entendía que sí,
que debe ser favorable al sujeto de derecho. En este caso, la favorabilidad que Leonel plantea es devolverle al partido, no solamente al de él, sino a otras 23 organizaciones políticas, reseña, cualquier espacio o en cualquier nivel que haya alcanzado, sea en el caso del 5% para el mayoritario, sea en el caso del 1% para el minoritario de segundo nivel, vamos a decir así, o sea, en otros casos, que todo aquel que haya alcanzado al menos el 5% en el nivel presidencial de diputados o de senadores pueda optar por esta nominación. Yo entiendo que la Junta falló, tomó esa decisión, porque ya no falla, no es un tribunal, tomó esa decisión, emitió esa resolución en buen derecho, y sobre todo porque despoja de toda duda de que la Junta Central Electoral sencillamente no responde a Leonel Fernández. La Junta Central Electoral, y yo lo decía antes incluso del proceso de selección, una Junta Central Electoral encabezada por Román Jaques, al menos por él, no iba a responder a la Junta, a Leonel Fernández, porque en el Tribunal Superior Electoral tampoco lo hizo. En el Tribunal Superior Electoral le dieron en la madre a quien tenían que darle. Además de que organismos colegiados, recuerden ustedes, no toman decisiones absolutas. ¿Qué quiero decir con esto? Organismos colegiados, la decisión no está basada en una única persona, aunque se puede entender el poder que ejerce el presidente, pero no está basada en personas únicas. ¿Qué quiero dejar dicho? Sencillamente que al Partido Fuerza del Pueblo, como a otras agrupaciones, porque el PRD, el PRCC, prácticamente todos los partidos minoritarios se inscriben en la lista de que se les vulneraron sus derechos. Y recurrirán ante la Junta Central Electoral, que es el primer organismo al que tienen facilidad para hacerlo. La ley obliga a recurrir ante la propia Junta Central Electoral antes de llevarlo a algún tribunal. Pero aquí hubo un elemento que pocos se han puesto a pensar. Aquí ocurrió un elemento y se puso de manifiesto algo que poca gente le ha dado mente. Y yo le puedo dar la información de que el Partido Revolucionario Moderno, de manera institucional, dejó solo a Leonel en esta batalla. Y digo que dejó solo a Leonel en esta batalla porque recuerden ustedes que la Junta Central Electoral lo primero que hizo fue solicitar la opinión de los partidos políticos para definir cuál era el orden correcto de la boleta o bajo cuáles criterios se debía escoger el orden correcto de las boletas y bajo cuáles criterios se debía escoger la forma de repartir los fondos públicos a los partidos políticos. ¿Qué pasó con el PRM? Sencillamente, el Partido Revolucionario Moderno dijo: nosotros acataremos y valoraremos en su justa dimensión lo que la Junta diga. Hicieron como Pilato, se lavaron sus manos y se despojaron del pastel. O sea, ellos tenían seguro la certeza de que iban a ser partido mayoritario. Nadie ponía eso en tela de juicio. Son los ganadores del presidente de la República. Y obviamente para usted alcanzar el 50+1 necesario para las elecciones presidenciales, también asimismo es evidente que al alcanzar esa posición usted habrá alcanzado el umbral, habrá superado el umbral del 5% necesario para ser partido mayoritario. Ahí no había duda. Ahí no había duda. Entonces, dejaron solo a Leonel en el sentido de que todos bien conocen que si no hay acuerdo entre la organización política Fuerza del Pueblo y la organización política PRM, pero hubo en alguna medida algún tipo de familiaridad, hubo en alguna medida en el proceso electoral algún tipo de cercanía, y esto se suponía que se mantenía en temas electorales vinculados unos a otros hasta tanto todo lo relativo al proceso electoral quedara plasmado.
eso no ocurrió. Al no ocurrir, evidentemente entiendo, y lo decía ayer aquí, que puede haber algún tipo de descontento en caso de que el Partido Fuerza del Pueblo y Leonel no obtenga la ganancia de causa en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Administrativo o en el Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de derecho fundamental, que creo que son las vías por las cuales recurrirá la organización política hasta que logre lo deseado, ella y otras más, que muy buenos abogados tienen para eso. Si no se logra el éxito en una de estas, en alguno de estos tribunales, sencillamente se adelanta, entiendo yo, el proceso de oposición férrea del Partido Fuerza del Pueblo a el gobierno que encabeza Luis Abinader Corona. Y decía yo, no es una posición inteligente despertar un león dormido, porque no es lo mismo tener oposición de un partido descalificado total y radicalmente, como lo es el PLD en términos morales, por temas de corrupción, por ser el partido que más fresco está en la memoria de la gente, para temas de comparación como gobierno, porque con todo y todo, la famosa frase de, no, duraron 20 años en el poder, se le pega directamente al PLD, aunque Leonel haya estado envuelto en esos 20 años. No es lo mismo eso a tener de frente a ese PLD que sabe hacer oposición y a Leonel Fernández también, por otro lado, que sabe hacer oposición. Si no, pregúntenle al señor Hipólito Mejía en el año 2000 en otra organización política. Abrirse dos frentes no es una actitud de personas o de equipos inteligentes. El tema de dividir y vencerás pudiera ser, pero en este caso no es dividir y vencerás, porque tú tenías un frente abierto y tenías otro que de manera pasiva hacía oposición y hacía favores al propio gobierno. Eso no necesariamente puede ocurrir. Recuerden que el Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría para pasar leyes orgánicas. Y ahí viene una reforma fiscal. Pero tampoco tiene la capacidad de procesar de manera institucional, de viabilizar proyectos 100% en el Senado. Luis Abinader tiene plasmada ahí una posible reforma constitucional, pero no cuenta con el respaldo político en el Congreso para realizarla si no tiene el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Incluso yo me voy más lejos, si no tiene el apoyo del PRD y del Partido Reformista, o que el del PLD yo sé que no lo van a obtener, muy difícilmente lleguen a un acuerdo para poder modificar la Constitución de la República. Entonces, estas situaciones, porque tenemos que irnos a la pausa para concluir con el análisis, estas situaciones pueden llevar, primero, a que Leonel se quede fuera del pastel de los mayoritarios, porque si bien es cierto que sus argumentos pudiesen tener algún tipo de interpretación, porque esto es político, esto no es jurídico, pudiese tener algún tipo de interpretación favorable a que él fuese partido mayoritario y con la buena racha que tienen los tribunales, no le digo yo que lo logre, pero también si se queda fuera, entiendo que pudiese adelantar un proceso de oposición política al gobierno de Luis Abinader y dos, en cualquier parte del mundo es más que uno. Y serían dos partidos los que estarían de frente, haciendo la oposición temprano a un gobierno de Luis Abinader.